Hola a todos, vamos a iniciar con la lección 11.5, distancia entre dos puntos. Vamos a ver entonces la siguiente construcción. Supongamos que tenemos dos puntos en el plano cartesiano, A y B con coordenadas x1, y1, B con coordenadas x2, y2. Como sabemos, si proyectamos perpendicularmente a los ejes coordenados un par de rectas horizontal y vertical desde cada punto, podemos encontrar las coordenadas o las componentes de cada punto dadas por las intersecciones de tales rectas con los ejes coordenados, ¿no? De tal manera que x1 es la intersección de esta recta vertical con el eje x, y2 va a ser la intersección de esta recta horizontal con el eje y de igual manera el punto B va a estar dado por un par de coordenadas x2 y y2, donde respectivamente cada una de esas coordenadas representan la longitud de los segmentos dados desde el origen del sistema de coordenadas, es decir, desde el 0,0 hasta los puntos de intersección, es decir, este segmento naranja representa el valor de la coordenada x1, este segmento verde representa el valor de la coordenada y1, este segmento naranja representa el valor de la coordenada x2 y este segmento verde representa el valor de la coordenada y2. De tal manera que si nosotros queremos saber la pendiente del segmento que va desde A hasta B, pues como dijimos anteriormente, necesitamos conocer quién es la base del triángulo rectángulo que se forma aquí y la altura. Así es que nos fijamos en este punto de intersección de las dos rectas, de la recta horizontal y la recta vertical que pasan por A y B respectivamente, de tal manera que ese punto H podemos pensar que la base de nuestro triángulo va a ser la longitud o la distancia que hay desde el punto A hasta el punto H, mientras que la altura de nuestro triángulo va a ser la distancia que hay desde el punto B hasta el punto H, la cual podemos calcular por medio de la fórmula de la distancia entre dos puntos que ya hemos visto anteriormente, y que si nos fijamos las coordenadas del punto H, pues justamente la coordenada en X es X2 y la coordenada en Y es justamente Y1. Entonces el punto H tiene coordenadas X2, Y1. Así es que si usáramos la fórmula de la distancia entre dos puntos, vemos que la base es la distancia desde el punto A hasta el punto H. Si usamos la fórmula, vemos que esta distancia corresponde justamente a la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas x2 menos x1 al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas en y, pero aquí la coordenada en y observemos que es la misma, entonces tenemos la diferencia de y1 menos y1, lo cual es 0. Por lo tanto nos queda simplemente la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, entonces es como si se cancelaran estas dos operaciones y nos quedara simplemente x2 menos x1. Análogamente, la altura, dijimos que es la distancia desde el punto B hasta el punto H. Usando otra vez la fórmula de distancia entre dos puntos, vemos que en este caso la coordenada en X es la misma, porque la coordenada es X2, de tal manera que tenemos X2 menos X2, que es igual a 0, y nos va a quedar nada más la diferencia de las coordenadas en Y, que son Y2 menos Y1, que es el valor de este segmento en verde, y nos queda la raíz cuadrada de ese número al cuadrado, por lo tanto se cancelan y nos queda simplemente y2 menos y1. De donde entonces, usando la fórmula de altura entre base, pues vemos que la altura es y2 entre menos y1, mientras que la base es x2 menos x1, por lo tanto la pendiente de este segmento, dadas sus coordenadas, las coordenadas de sus extremos, son el cociente de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y observemos que corresponden este segmento verde con este segmento de acá y el segmento naranja con el segmento naranja de acá, que son la base y la altura respectivamente.
Veamos un ejemplo. Si vemos el siguiente ejemplo, tenemos los puntos A con coordenadas x1, y1 dadas por menos 3, -1 y B, x2, y2 que corresponde al 4,7. Si usamos la fórmula anterior, nos dice esto, que tomemos la diferencia de las coordenadas en y2 menos y1 y lo dividamos entre x2 menos x1. Si sustituimos los valores de cada una de estas coordenadas, vemos que y2 es igual a 7, mientras que y1 es igual a menos 1. Entonces nos quedaría 7 menos menos 1, mientras que la diferencia de las coordenadas en x, que es x2, que es 4, menos x1, que es menos 3, nos quedarían 4 menos menos 3. Aquí usando leyes de los signos, sabemos que menos por menos nos queda positivo en los dos casos, por lo tanto el tamaño de la altura sería 7 más 1, que es igual a 8, mientras que el tamaño de la base sería 4 más 3, que es igual a 7. Por lo tanto, esta pendiente tendría el valor de 8 séptimos.